Un gran saludo, profesor. Voy a iniciar entonces mi cápsula, que está basada en una secuencia de la unidad 4, que es Comunicación y Sociedad para primero medio, este es primero medio H en este caso, que tiene 35 alumnos. Va a ser un trabajo grupal. Recuerde que a mí me interesa mucho fomentar el trabajo en equipo. De hecho, la clase inicial tiene que ver con trabajo en equipo, pero igual vamos a introducir de inmediato la parte conceptual como una primera instancia, y esta secuencia o relato de una actividad global va a concluir con la escritura de una columna de opinión sobre migración en Antofagasta, y esa es una nota en sí, es la gran meta, y la otra gran meta es que ellos puedan exponer cómo llegaron a escribir la columna, cuáles fueron sus decisiones, cómo trabajaron en grupo y cómo hicieron sinergia para que pudieran llegar a la meta de la escritura, y también justificar ante el curso su posición, independiente de lo que hayan escrito. También van a haber notas intermedias, o sea, son dos notas sumativas con esas dos cosas que les dije, de evaluaciones sumativas finales, y en el proceso hay notas que se van a promediar con tickets de salida en cada clase. Entonces, el promedio de los tickets de salida, que en el fondo van a ser notas sumativas, van a constituir una tercera nota. O sea, tenemos tres notas sumativas, y también las evaluaciones formativas que realicemos en el trayecto van a representar algunas décimas. Ahí lo vamos a consensuar con los niños, puntos. Ahí vamos a ver dependiendo del tema actitudinal, y también dependiendo de cuán difícil sea la tarea que tengamos que realizar, ¿ya? Entonces está propuesto desde varias vertientes, pero es importante destacar que como el propósito de esta unidad, que es la unidad 4, Comunicación y Sociedad, es cómo ellos se vinculan los espacios intensos sociales en los que forman parte. Entonces, para mí es relevante que hagamos o provoquemos que ellos escriban una columna de opinión sobre migración en Antofagasta, que tomen una posición, recordando que hay muchos niños que es extranjero y también hay chilenos. Entonces la idea es que se genere esta diversidad, o que se practique la diversidad y también la toma de posición respecto del otro, recordando también sobre todo que esta unidad, como dice acá, busca promover el desarrollo de la comunidad de curso y el compromiso y las formas propias de la convivencia democrática. Yo creo que por acá va la cosa macro, y creo que está hecha y está diseñado para eso, para que los niños al final aprendan a trabajar en equipo, puedan escribir una columna de opinión y tomen posición respecto a lo que les incumbe, como es cómo ellos comparten sus distintas nacionalidades, y también para que después, al exponer, sepan cuáles son las posiciones que tienen y se genere quizá un debate. Eso se va a ver como en el camino, pero yo creo que lo importante acá, y también eminentemente este relato o esta actividad global, tiene que ver con lo dialógico. Es muy importante para mí el diálogo, creo que para mí por lo menos importa mucho, y así es que vamos a hacer harto de eso, y también vamos a hacer harta aplicación de contenido, ¿ya? Eso para empezar. El OA que nosotros vamos a tomar es el OA 10, ¿ya? Lo voy a poner acá, ahí está la primera, pero ese es el OA, ¿ya? El OA 10 es analizar y evaluar los textos de medio de comunicación como noticias, reportaje, carta de director, propaganda, crónicas o crónicas, considerando propósito explícito. Bueno, supongo que esto usted ya lo leyó y sabe cuál es el OA 10. Y dependiendo de la actividad, en el caso de lo que voy a mostrar yo, en la clase 1 propongo dos evaluaciones, una diagnóstica, pero dentro de la diagnóstica hay una coevaluación también de los alumnos, ahí lo voy a mostrar después con el Padlet, y al final de la primera clase, como le había dicho, va a haber una segunda evaluación que va a ser sumativa, ¿ya? Va a ser sumativa. ¿En qué contexto? En el contexto de que ellos van a tener que aplicar el conocimiento de la clase con un instrumento que también voy a detallar. Y la idea es entonces que ellos, a partir de una lectura,
ya después de haber hecho todo un trabajo de definición de qué es un hecho y una opinión, puedan distinguir dentro, ya para meternos al tiro en el tema, dentro de una columna de opinión que es bien chiquitita, pero es muy es pequeña en extensión, pero tiene bastante datos, por eso la elegí, de tal modo que ellos puedan en esa lectura, grupalmente, puedan descubrir cuáles son los hechos, cuáles son las opiniones dentro de esa columna de opinión, que después vamos a trabajar para todo lo demás hasta que ellos escriban. Entonces es como un insumo que va a estar ahí en el Padlet siempre, para que lo tomen y lo retomen, pero lo leemos desde la primera clase como un ticket de salida. Entonces recuerda, el ticket de salida tiene que ver con que es la primera nota de ticket de salida, después va a haber una segunda, y hasta que terminen las clases, después eso se promedia y sale una nota sumativa, ¿ya? Y en ese sentido es sumativa. Y después una tercera evaluación, que es formativa, que ya está en la clase 2, ya está en la clase 2, que tiene que ver con un juego, pero ya ahora para establecer, vamos a pasar hecho opinión, como hay una secuencia, vamos a descubrir tesis. Se llama Atrapa la Tesis, es un juego, ahí lo voy a detallar, pero la idea es que ellos puedan identificar cuál es el tema del trocito que vamos a leer. Generalmente las tesis están en el inicio, pueden estar en todos lados, pero vamos a tratar de que estén en el inicio, que tenga el título y el inicio, de tal modo que ellos en esta primera instancia les sea más fácil, y que también activen la escucha consciente, que creo que también es un buen ejercicio para ellos. Y es un juego, ¿ya? Y aquí lo que va a aportar, lo que va a tributar van a ser décimas. ¿Para qué? Para una de las notas finales, ¿ya? Entonces, esto que se ve un poco así engorroso quizás para usted al principio, tiene, como les decía, y sintetizando, como objetivo principal, desde el punto de vista del currículum, desde el propósito de la unidad, como les decía, que ellos practiquen, ¿cierto?, su vinculación con el medio, con la sociedad, pero de forma democrática, y que también puedan tener una opinión fundada a partir de investigación sobre un tema, en este caso polémico, ¿cierto? Necesitamos un tema polémico, pero que sea importante para lo público, y ese es migración en Antofagasta. Entonces, en eso está basado. También importante, y lo vuelvo a recalcar, está el tema del trabajo en equipo, y también lo que tiene que ver con lo técnico, que es el contenido, que es texto argumentativo, ¿ya? En este caso, un texto argumentativo que van a tener que escribir y también defender. Y entre medio, varias otros tipos de evaluaciones que les van a servir a ellos para que puedan aprender a trabajar en equipo, y también a defender su punto de vista, que es otra cosa que es súper importante desde donde yo propongo este ejercicio. Muy bien, entonces aquí está el Padlet, ¿cierto? Recordar que la primera evaluación está en la clase 1, la segunda también, va a ser sumativa la segunda, la primera de diagnóstico y de coevaluación. Aquí está el texto, así se va a ver, ¿cierto? Aquí está, para que los niños van a tener esto. Y ahí están las 3 preguntas. Nosotros vamos aquí a apuntar a 3 indicadores de evaluación. Reflexiona a partir de un texto sobre su opinión acerca de migración y el racismo, en el inicio, en el diagnóstico. Reconoce la diferencia entre un hecho y una opinión, y después, al final, identifican hechos y opiniones a partir de la lectura de un texto, que es una columna de opinión, ya es con la que vamos a trabajar durante todo el proceso. El instrumento, aquí está la rúbrica, ¿cierto? Están los 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. Identifica diferencia de elementos, desarrollo de respuestas, ortografía y gramática, y análisis personal. Aquí yo les voy a mostrar, ¿cierto?, unas respuestas ideales, las 3 respuestas ideales, ya, más o menos como tiene que ser, para que ellos después, cuando tengamos que revisar, tengan una guía. Y luego, en la coevaluación, los alumnos vamos a intercambiar los trabajos, ¿cierto? Y ellos van a poder aquí ver si es que lograron o no lograron correctamente su respuesta, y ahí después de esto, por supuesto, hacemos plenario y vemos y apuntamos si hay algún vacío, tratar de llenarlo y explicar en detalle cuál era la respuesta correcta y por qué es importante diferenciar hechos de opinión para lo que viene, ¿ya? En la segunda evaluación,
que es sumativa y está en la clase 1. El desarrollo tiene que ver con trabajo en equipo, no voy a tener eso. Los chicos van a tener que leer esta clase, ¿cierto? La clase, este texto, me disculpo, este texto, ¿cierto? Que tiene que ver con migración, ¿ya? El texto se llama Migración, Crisis y Humanidad. Entonces aquí hay varios hechos y opiniones. Una vez que lo lean reflexivamente, lo leemos en voz alta, luego ellos van a tener que ir apuntando que dentro de esta lectura vayan al tiro identificando en ese trabajo en grupo cuáles son hechos y cuáles opiniones, y luego se le aplica la prueba número 2, ¿cierto? La evaluación número 2. Recuerde que estas son sumativas porque en cada final hay un ticket, y ese ticket es el que va a valer en el promedio una nota final, o sea, una nota más de las tres que hay sumativas, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que los indicadores que vamos a tomar es reflexión a partir de un texto sobre una circular migración, reconoce la diferencia entre un hecho y opinión, identifican hechos y opiniones a partir de la lectura. Sobre todo esta parte, ¿cierto? Aquí se trata de identificar, y el instrumento es esto sí hay que subrayar que esto va a ser individual, o sea, cada alumno va a hacer esto, porque tenemos que ver qué pasó, y esto también va a estar enganchado con la última etapa, que sería la próxima clase, el inicio, ¿cierto? Donde hablamos ya nos metemos en el propósito de los textos argumentativos, pero antes vamos a analizar qué pasó con esta prueba, cuánto lograron responder, ya son 3 preguntas, es cortita, y ahí tienen los niveles de logro, ¿ya? Entonces, acá ellos van a ver cómo están, y por supuesto esto lo vamos a traducir en números para que ellos sepan qué nota se pueden sacar a partir de las respuestas correctas. Y esto es importante porque esto lo va a incentivar al ser sumativo. Yo creo que los tickets de salida van a ser importantes en ese sentido, tienen esa cualidad para que ellos estén muy claros y estén motivados para llegar al final a mejorar una nota. Porque si hacen esto bien van a tener una nota buena enseguida, ¿ya? Ese sería el segundo. En lo que tiene que ver con la evaluación número 3, está en el desarrollo, atrapa la tesis. Yo le dejé ahí especificado de qué se trataba, ¿cierto? Aquí se trata de, a partir de un ejemplo inicial, de un texto con título y primer párrafo, donde está inserta una tesis, después de trabajo de inicio conceptual, ¿cierto? Decir que es una tesis, decir cuál es el propósito de la columna de opinión, qué son los argumentos, en fin, y después ver un video. Nosotros vamos a abocarnos acá a partir de un ejemplo claro que yo voy a dar, título y después un párrafo, insisto, y decir cuál es la tesis, cuál es la posición, porque el tema es polémico, todo lo que tiene que ver conceptualmente. Y ellos luego van a tener que jugar a esto. Nosotros vamos a proponer varios textos, ¿cierto? Varios textos, y ellos van a tener que escuchar muy bien y después definir cuál es el tema y cuál es la tesis, ¿ya? Ahí está, claramente, eso también lo envié. El instrumento es este. Aquí, como les digo, el instrumento es este. Aquí los indicadores comprenden el propósito de un texto argumentativo y reconocen una tesis y el tema de un texto argumentativo a través de este juego, atrapa la tesis, ¿cierto? Es muy simple el instrumento que van a tener ellos después como grupo. Van a cotejar cuántos de estos textos ellos pudieron reconocer y en el tiempo adecuado. Entonces después vamos a tener la suma. Si son 5 textos, van a haber 5 hojitas de estas, y cada grupo va después ver cómo fue su performance. Y a partir de eso, los que estén que tengan más problemas, vamos a preguntar por qué, hacer un plenario y de nuevo lo dialógico para poder apuntalar todo lo que tenga que ver con algún vacío que vaya quedando. Entonces, esto es formativo y tiene el claro propósito, el claro fin de que ellos puedan iniciar este camino, ¿ya? Que parte con hecho y opinión y luego pasa a texto argumentativo, donde es importante el hecho y la opinión, y cómo ellos empiezan a descubrir qué es una tesis y cómo se inserta en un texto, ¿cierto? Y cómo después yo eso puedo, a través de este modelamiento, yo puedo, a partir del tema de la migración, cómo puedo aplicarlo después en una escritura. Esa es, digamos, la secuencia lógica que tienen todas estas evaluaciones que estamos viendo. Y obviamente después en la clase 2 va a haber un ticket de salida que va a ser no igual que el otro, pero me refiero a preguntas cortitas, donde tengan ellos que de nuevo incentivarse y tratar de que les vaya bien
para que tengan una buena nota final en el final del camino, donde están las otras dos, que es que escriban la columna y que puedan después expresarle a su curso cómo lo hicieron, cómo llegaron y cómo tomaron las decisiones. Eso sería, profesor. Espero que se haya comprendido y que se haya visto muy bien el relato y cuál es la intencionalidad de todo este camino y de las evaluaciones para que lleguemos a la meta final. Que esté muy bien.